Se cocina la primaria, pero huele a diálogo. ¿Conveniente que se hable de diálogo justo antes de la elección primaria? Sobre esto habló el presidente Nicolás Maduro, entre otras cosas. Francas noches, Venezuela. Francas noches, Venezuela. Feliz inicio de semana. Que con esta semana vengan grandes proyectos, retos y que crezcan como seres humanos. Recuerden que pueden participar en este espacio donde construimos la televisión informativa que tanto Venezuela merece a través de las redes sociales. @JalimNaim en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí, @Francas Noches Piso Canalí en Instagram. No se olviden del TikTok y de usar la etiqueta Francas Noches. Señores, comenzamos el recorrido informativo con información que emana desde el programa de todos los lunes de Nicolás Maduro. En esta oportunidad habló acerca de la reunión del diálogo del gobierno y la oposición. Veamos qué dijo. Luego, a partir de ahí, siempre he propulsado el diálogo. Yo puedo decir hoy que estamos a las puertas de iniciar una nueva ronda de firma de acuerdos con las oposiciones. Estamos en las puertas a acuerdos beneficiosos para el país, en el marco de la ley y la Constitución. Puedo decir que esos acuerdos serán muy beneficiosos para la paz, aunque la paz hay que cuidarla. Serán muy beneficiosos para las venideras elecciones, muy beneficiosos. Maduro señaló que estas próximas elecciones se realizarán con lo que a su juicio es el mejor Consejo Nacional Electoral por las garantías que este ofrece, basadas y revisadas en la Constitución. Sobre los Estados Unidos y las negociaciones que se han establecido entre Nicolás Maduro y el gobierno del presidente Joe Biden, Nicolás Maduro en esta oportunidad ha destacado que es manipulación. Escuchemos lo que dijo. Y quieren manipular. Yo he sido cuidadoso porque tengo palabra, María Antonieta, Julio, Alfred Nazaret, Cilia. Soy un hombre de palabra. Y si vamos a conversar y hemos llegado a acuerdos, yo no puedo tratar de filtrar información y sacarla por la zurda mintiendo, manipulando. Porque estás rompiendo el acuerdo. Estás dañando el acuerdo, estás embasurando el acuerdo. Quienes sacan estas falsas filtraciones y arman todo un aparato internacional a través de medios y redes nacionales e internacionales para mentir, están metiendo en una puñalada por la espalda a las negociaciones, conversaciones y acuerdos que ya se han firmado. Maduro señaló que nadie nos puede chantajear, estamos citando, ni hoy, ni mañana, ni nunca, y que ha respetado todo proceso de diálogo que se ha sostenido entre las partes y pidió seriedad, ética y transparencia para estas conversaciones. Seriedad, ética y transparencia. ¿Cumplirá entonces Nicolás Maduro con seriedad, ética y transparencia con lo que pida el gobierno de los Estados Unidos en virtud de un proceso de negociación? ¿Será que el gobierno de los Estados Unidos esta vez sí está dispuesto a reconocer definitivamente a Nicolás Maduro dentro de Venezuela y además a negociar con él y reconocerlo como parte de la negociación? ¿Cumplirán ambas partes con los objetivos planteados dentro de esa negociación? ¿Pero de qué trata la negociación? Esperemos que en algún momento deje de existir esa opacidad en el asunto. ¿Para qué tanto secretismo si no hay nada oculto entre cielo y tierra y si la política es tan transparente como la describe Nicolás Maduro? Ya lo veremos. Este martes en Barbados, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana reanudarán el proceso de diálogo que se encontraba congelado desde hace 11 meses.
El diálogo entre el oficialismo y la oposición tuvo 3 rondas en México desde el mes de agosto del 2021, cuando ambas delegaciones firmaron un memorando de entendimiento en la capital mexicana. Pero esta negociación fue suspendida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, debido a la extradición a Estados Unidos de Alex Saab. En esa oportunidad, la oposición exigía elecciones libres en los comicios regionales de noviembre del 2021, mientras que el gobierno buscaba el fin de las sanciones internacionales. Tiempo después, las partes volvieron a encontrarse en París en noviembre del 2022, cuando firmaron el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, cuyo objetivo era la recuperación de los recursos del Estado bloqueado en el sistema financiero internacional. El presidente francés Emmanuel Macron recibió a su homólogo colombiano y argentino, Gustavo Petro y Alberto Fernández, quienes desde París apoyaron las mediaciones entre la oposición y el gobierno venezolano. Sin embargo, los diálogos volvieron a congelarse. También se dieron otros intentos de mermar la tensión en el país, como fue el caso del encuentro de Barbados y República Dominicana, pero tampoco lograron sus objetivos. Actualmente, ambas partes han determinado retomar el proceso de diálogo y negociación, con el objetivo de llegar a un acuerdo político con la mediación nuevamente de Noruega a partir de esta semana. ¿Y usted confía en ese proceso de negociación? ¿No habrá pretensiones allí un poco oscuras, sabiendo que esta misma semana se celebra la elección primaria? ¿Cuál es la intención? Recuerden que quienes se sientan en ese proceso de negociación y de diálogo, porque atención con esto, no es lo mismo negociación que diálogo. Quienes estudiamos la teoría de la negociación y los principios de la negociación sabemos que el diálogo es el primer paso para una negociación y que en el diálogo no surgen decisiones determinantes, surgen en una mesa de negociación donde se firman acuerdos y ambos se comprometen jurídicamente a cumplirlo. Ya veremos qué ocurre. Lo cierto de todo esto es que se hace justo cuando se cocina la primaria, pero el guiso no huele a primaria sino a negociaciones. Esto está raro en la política nacional. ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo lo ve? ¿A usted le huele más a primaria que a negociación? ¿O pretenderán que huela más a negociación que a primaria? No necesariamente los que están en la primaria están sentados en esa mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. No es precisamente Stalin González un promotor de la primaria, ni tampoco Gerardo Blay. ¿Qué pasa allí? Ya veremos cómo se desarrolla el curso de la política nacional. El presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, para revisar el estatus de cooperación. La visita oficial tiene como propósito afianzar los lazos de hermandad entre ambos países para el desarrollo compartido. Esto según las declaraciones oficiales. Así como también debatieron temas de la geopolítica mundial, la agenda de trabajo. Además comprende el abordaje de los desafíos globales. Dicha reunión también coincide con la reanudación del diálogo político entre el gobierno nacional y la plataforma unitaria. Alicia Bárcena, recibida con afecto y cariño, después de haber sido presidenta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Señores, la Comisión Económica para América y el Caribe justamente era una enemiga acérrima del proceso del expresidente Chávez y ahora del presidente Maduro. Alicia Bárcena estuvo al frente y fue criticada en reiteradas oportunidades públicamente por los gobiernos venezolanos, tanto el de Chávez como el de Maduro. Hoy Alicia Bárcena ya no está frente a la Secretaría General de este ente o este organismo económico de cooperación regional, sino que está frente a las relaciones exteriores mexicanas. Ahora empieza a ser simpática. El presidente de la República, Nicolás Maduro, además, a través de la red social X, dio a conocer que sostuvo una llamada telefónica con su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en la que abordaron temas importantes, según el presidente Nicolás Maduro, el mapa de conversación entre ambas naciones. Luego de que las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Venezuela y Brasil fueran restablecidas, los mandatarios de ambos países continuarán trabajando juntos por el bienestar y el desarrollo de ambos. Así lo expresaron ellos. Citó el mandatario nacional. Cabe destacar que ambos jefes de Estado han venido discutiendo temas como el medio ambiente, así como materia eléctrica, económica y petrolera. Y el tema de la delincuencia en la frontera,
la reafirmación de aquel grupo policial, el más costoso de la historia de Brasil, justo en la frontera con Venezuela, por la cantidad de personas que están cruzando la frontera para salir de Venezuela y entrar a Brasil. Y el tema, por ejemplo, de la presencia de algunos grupos brasileños explotando recursos venezolanos. Ojalá estos también sean temas interesantes, porque aunque sean controversiales, son de interés nacional y aquí debe prelar el interés. Recuerden que son asuntos de Estado y no de gobierno. Suspenden el debate que estaba previsto de candidatos camino a la primaria de la oposición. Han dicho que está en veremos. No sabemos si la suspensión es definitiva, pero hay que ampliar este contenido. El debate de los candidatos a la primaria de la oposición venezolana queda en veremos debido a las renuncias y complicaciones de agenda. Esto según la fuente que está citando nuestro equipo de prensa. La actividad de debate para avanzar parece ser cancelada tras la decisión tomada por los medios de comunicación y organizaciones que lideran dicho encuentro. Los organizadores informaron que la decisión se tomó luego de la renuncia de 3 candidatos a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, Freddy Superlano y Roberto Enríquez, y las dificultades que enfrentaban los candidatos para coordinar sus agendas de cierre de campaña con la realización del debate. Justamente sobre este tema le preguntamos en la rueda de prensa cuando Superlano le daba el apoyo a María Corina, y María Corina había dicho que ella lamentablemente el 18 no podía estar, es decir, sí es cierto que algunos candidatos no podían estar porque ya tenían agendas establecidas en el interior del país por la campaña para el día 18. Si hay poco quórum, ¿para qué hacer el debate? Puede ser esta la dinámica que se maneja dentro de la plataforma unitaria y los medios de comunicación que participan. Acción Democrática presentó a Luis Eduardo Martínez como el candidato presidencial de esta organización política y por fin se dirimió la diferencia que se ha tocado tantas veces en la silla franca. En ese sentido, el secretario nacional de la Tolda Blanca, Bernabé Gutiérrez, señaló que esta decisión fue tomada por unanimidad. Yo, que soy el secretario general de Acción Democrática, tomé la iniciativa de plantearle a los cuadros de la dirección política del partido que vayamos con un solo candidato, que es el compañero Luis Eduardo Martínez, que tengo la seguridad saldrá airoso. Y pienso pedirle a todas las venezolanas y a todos los venezolanos que queremos salir de este gobierno que obliguemos al resto de la oposición a que hay que buscar un solo candidato, y ese candidato lo está poniendo Acción Democrática. De allí mi desprendimiento. Por su parte, el precandidato presidencial Luis Eduardo Martínez agradeció a esta organización política por postularlo como el representante de Acción Democrática. Orgullosísimo de ser militante de Acción Democrática, orgullosísimo de nuestro secretario general nacional, Bernabé Gutiérrez, quien ha demostrado con su desprendimiento que primero está Venezuela, que primero está el pueblo de Venezuela, y comprometido, muy comprometido, porque tengo la inmensa responsabilidad de representar a un partido histórico que está llamado a ser, una vez más, el gran partido del pueblo. Con Acción Democrática, los venezolanos y las venezolanas van seguros. Vamos a ganar las elecciones presidenciales del año 2024, para bien, para hacer el bien. Cabe destacar que Luis Eduardo Martínez ahora se suma a la lista de los precandidatos presidenciales para las elecciones previstas para el 2024. En la Cámara de Wilmer Escalona reportó para Noticias Canal I, Yumarlini García. ¿Cómo cambian de discurso rápidamente? Bernabé Gutiérrez en esta silla dijo que él era el único candidato a Acción Democrática, que Acción Democrática tenía un solo candidato y llevaba por nombre Bernabé Gutiérrez. Hoy, el candidato de esa Acción Democrática es Luis Eduardo Martínez. Los políticos a veces tienen que tatuarse lo que dicen. En víspera de la elección primaria pautada para el próximo domingo 22 de octubre, el Partido Socialdemócrata Cristiano Copey aseguró que en el país se está materializando un plan oscuro por parte de sectores que adversan al gobierno. El candidato presidencial y secretario del partido, Juan Carlos Alvarado, señaló que estas personas e instancias que están promoviendo violentar la Carta Magna y las leyes de la República no deberían tomar como una retaliación algún tipo de llamado o sanción. Que hay un plan oscuro, nosotros no tenemos duda de eso. Sin duda, aquí hay un plan
que se debe estar materializando, que tiene que ver, ojalá sea nada más con la abstención y no sea con una agenda violenta, que no sea con una agenda de calle que nos lleve a retomar nuevamente la desestabilización social en el país, que no ayudó absolutamente a nada para solucionar la crisis en nuestra Venezuela, ni en lo económico, ni en lo social, y mucho menos en lo político. Por otra parte, Alvarado informó que en las próximas horas consignarán un informe ante la directiva del CNE para que evalúe la posibilidad de extender el plazo de los puntos de registro y actualización de datos para los comicios presidenciales del 2024. Nosotros hoy formalmente queremos solicitar a que exista la posibilidad de la extensión de una semana más de este proceso, motivado a que la primera semana se presentaron muchísimas irregularidades en materia de transporte, de movilidad, de activación, inclusive de soporte técnico, hasta de la posibilidad que existiera energía eléctrica en muchos de los municipios de nuestra Venezuela. Con respecto al primer pago de aguinaldos en el país, Alvarado hizo un llamado al Poder Ejecutivo Nacional a que se aboquen a que los venezolanos tengan como fin de año la posibilidad de un aumento del salario mínimo, tal y como lo contempla el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nelcy Delgado, Noticias Canalí. No participo en la primaria, pero no hago más que hablar de la primaria. Esto es parte de la dinámica política en Venezuela. Tras el retiro de la candidatura de Enrique Capriles Radonsky de Primero Justicia y Roberto Enríquez por COPEI, la Comisión Nacional de Primarias se pronunció a través de un comunicado. En el texto reposa que, siguiendo los artículos 32 y 10 del reglamento de postulaciones de la Comisión Nacional de Primarias, los votos que se emitan a favor de estos dos candidatos serán nulos. El ente informa que los partidos políticos de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y COPEI-OTCA siguen apoyando el proceso de primaria. ¿Qué tanto apoya UNT el proceso de primaria? No lo sabemos, porque apoyar a Enrique Capriles, la retirada de Enrique Capriles, separarse, atención con esto, Fuerza Vecinal, que es hermano querido de Un Nuevo Tiempo y de Acción Democrática, deja mucho que decir acerca de la posición de algunos partidos respecto a la primaria. Sobre este tema seguramente hablaremos esta semana, sobre el tema de Fuerza Vecinal. Es importantísimo también, porque esto está directamente vinculado al tema de Un Nuevo Tiempo. Señores, en la próxima parte, con nosotros, un candidato a la primaria. No podemos dejar de hablar de la primaria, que es este domingo. César Pérez Vivas, candidato a la elección primaria por el movimiento Concertación Ciudadana, se sienta en la silla franca. Segundo bloque de Francas Noches el día de hoy. Como se lo prometimos, tenemos en el estudio a César Pérez Vivas, candidato a la elección primaria por el movimiento Concertación Ciudadana. Bienvenido, doctor César Pérez Vivas, a Francas Noches una vez más. Buenas noches y francas noches. Muchas gracias, Jalín. Francas noches para usted. Qué bueno que ya el doctor César Pérez Vivas sabe saludar como se saluda en este programa. Francas noches. Francas noches, Jalín. Así que un grato placer para mí compartir este espacio contigo y con toda Venezuela. Y el placer también es nuestro. De verdad que nos complace siempre todo el que se sienta en la silla franca con el objetivo de decir las cosas como son. Muchas veces me han preguntado, doctor César, y voy a aclarar esto en el programa, y cuando sale el entrevistado no sale molesto. Mire, un entrevistado que salga molesto por preguntas de un periodista no entiende cuál es la esencia de ser periodista. Y si no entiende cuál es la esencia de ser periodista, definitivamente no es un demócrata. Entonces, para aquellos que han preguntado en redes sociales que cómo hago yo para que no se pongan bravos, no es que el que se pone bravo o el que se molesta porque un periodista está haciendo su trabajo, el que no está haciendo su trabajo es él. Es probable. Eso es así. Dicen que no hay preguntas mal formuladas, sino mal respondidas. Para nosotros los periodistas es así. Eso me lo enseñó un día. Aunque hay preguntas mal formuladas. ¿Sabes cuáles? Las que son complacientes. Ah, bueno, también. Esas para mí están mal formuladas. Así que pero bienvenido al programa. Pero también es bueno cuando se puede conversar. Así es. Bienvenido al programa una vez más. Hablemos de primarias. Ya estamos a nada. El domingo son las primarias. Este domingo te invito a votar. Vamos a votar por Venezuela. Vamos a ratificar nuestro apego a la democracia y sobre todo nuestro rechazo al desastre, a la tragedia humanitaria que vive Venezuela. Por eso comienzo por invitar a todos
seguidores de tu programa a que se preparen el próximo domingo para ir a votar y a votar por este humilde servidor de ustedes. Un ciudadano que quiere conducir al país, que quiere sacar a la nación de la pobreza, de la miseria y poder recuperar la calidad de vida que tenemos. ¿Un copellano? Un demócrata cristiano. Un demócrata cristiano. Yo soy un hombre de valores cristianos y como buen cristiano tengo una especial sensibilidad por la tragedia humanitaria que vive Venezuela, porque me duele profundamente ver a todos los venezolanos, sobre todo los de la tercera edad, sin alimentos, con pensiones miserables, muriéndose la gente en la puerta de los hospitales. Y eso me lo enseñó mis valores cristianos. Me tienen que generar un movimiento, un sentimiento espiritual de solidaridad, de caridad. Y por eso yo quiero ser presidente, porque voy a desarrollar un programa de atención inmediata apenas me instale en el gobierno para poder atender esa tragedia que hoy sufre la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Para instalarse en el gobierno, según las condiciones que ustedes mismos han establecido, hay que ganar la primaria. Una primaria que parece ser como el ser y no ser, así mismo. Una primaria que un día se hacía y al otro día estaba en peligro, y que a una semana de realizarse o a escasos días de realizarse, todavía existen dudas de si se realiza o no se realiza, de dónde vota el ciudadano, de cuáles son las condiciones y de si se cuenta con todo lo establecido como necesario para la realización de una elección primaria. Ahora le pregunto, ¿qué pone en peligro la primaria y qué la impulsa a realizarse? La impulsa el sentimiento de cambio de los venezolanos. La impulsa el deseo que tenemos todos de salir de este gobierno, cambiar este modelo político y económico y ofrecer una nueva oportunidad para la democracia y para el desarrollo económico y social del pueblo venezolano. ¿Y cuáles son los problemas? Los problemas que la frenan? El gobierno de Maduro. Simplemente el gobierno, Nicolás Maduro tiene terror a que el pueblo se exprese y ha desarrollado todo un programa a lo largo de estos últimos meses para obstruir, sabotear e impedir que las primarias se den. Pero a pesar del saboteo, vamos a votar este domingo y vamos a elegir la candidatura unitaria que habrá de competir y derrotar a Nicolás Maduro el próximo año. ¿Vaticina alguna cantidad de votos? Yo no tengo papel de futurólogo. Claro. Simplemente estoy convencido que va a haber una extraordinaria manifestación ciudadana que en medio de esta tragedia, de esta crisis, de un país que no tiene gasolina, que no tiene transporte, que las carreteras están destruidas, que no tiene electricidad, en medio de esa realidad la gente va a expresarse el próximo domingo a favor de la democracia y en contra del gobierno que encabeza Nicolás Maduro. ¿Confía en las encuestas? Depende, si las encuestas se hacen bien hechas, se puede confiar, pero aquí no ha habido encuestas en estos tiempos, lo que ha habido es una guerra de encuestas, de propaganda de las encuestas. Pero todas dan al mismo ganador. Bueno, esperemos que se dé el proceso de votación, porque a mí me enseñaron en el Táchira, en los Andes, que el día de la quema se ve el humo. Así que vamos a esperar la quema para que se vea el humo. Bien, vamos a hablar por la calle del medio. Esa ganadora que las encuestas reflejan se llama María Corina Machado. Se dice que está inhabilitada. Ahora recibe el apoyo de otro candidato a la primaria que está inhabilitado, que era Freddy Superlano, la semana pasada. Y yo le pregunto, ¿cuál es su propuesta de ganar María Corina Machado y cerrarse el panorama político a tal punto de que no pueda ser candidata? Primero, si el pueblo venezolano que va a participar en la primaria la elige a ella, yo estaré a su lado acompañándola y reconoceré el resultado. Y luchará, como dice ella, hasta el final para que ella sea candidata. Espero que si me toca a mí, todos me acompañen también. O sea, aquí tenemos un compromiso de acatar el resultado de la primaria y yo honraré esa palabra porque esa es la conducta de una persona formada en valores democráticos. Y una vez que gane el ganador, tenemos que acompañarlo para que desarrolle su estrategia y su campaña con miras a derrotar a Maduro el próximo año. Y eso es fundamental, tener claro que para nosotros el 2024 es un año donde vamos a estar en las elecciones, donde vamos a participar con un candidato unitario elegido en la primaria y donde vamos a derrotar a Maduro de manera contundente, voto a voto. Y de no ser candidata, ¿qué propone? Bueno, esperemos que ese evento se presente. En este momento, en nuestra modesta opinión, las inhabilitaciones son un hecho jurídico inexistente, es una vía de hecho y nosotros esperamos que ahora que el gobierno se va a sentar de nuevo o va a firmar un compromiso, se comprometa a respetar la Constitución
respetar la Constitución, respetar los derechos humanos, respetar los derechos políticos de los venezolanos, porque ese es el mandato que tiene un Estado que quiere aparecer ante el mundo como democrático. Entonces, esta es una prueba de fuego para que Maduro le muestre al mundo si de verdad tiene esa vocación por respetar los derechos fundamentales de los venezolanos. Es decir, usted no aprueba la sustitución inmediata por inhabilitación. No, pero si mañana elegimos un candidato y pasado mañana lo vamos a sustituir, tenemos que dedicarnos a la lucha, a trabajar. Es decir, lo que propone Delsa Solórzano y Carlos Prosperi de que se retire un inhabilitado o de que se le sustituya de manera inmediata por inhabilitación no es parte de la agenda de César Pérez Viva. Yo creo que cuando se convocó la primaria, con las reglas que se convocó y nos inscribimos nosotros como candidatos, aceptamos esas reglas. En consecuencia, vamos a jugar con las reglas que tenemos vigentes y vamos a aceptar el resultado que dé el domingo el pueblo venezolano. Bien, ya escucharon al doctor César Pérez Viva respecto a la inhabilitación. Ahora hablemos del orden y el desorden dentro de la primaria. Incluso candidatos de la primaria han dicho, mira, yo ni siquiera sé dónde voto, la Comisión Nacional de Primaria tiene que salir responsablemente a decirle a los venezolanos cuál es el proceso, dónde van a votar. Han tildado a la Comisión Nacional de Primaria de una comisión que no ha informado oportunamente al pueblo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué espera el doctor César Pérez Viva el domingo? Un proceso realmente ordenado cuando sabemos que no son los mismos centros electorales de un proceso de elección normal, o un proceso en donde sin duda alguna van a haber inconvenientes, va a ser un proceso bastante frenado por el tema de la desorganización, la reubicación de las personas en sus centros de votación. ¿Qué se espera el domingo? Se espera una gran manifestación ciudadana en primer lugar. Por supuesto que se esperan dificultades porque, repito, nunca en la historia democrática de Venezuela habíamos tenido una consulta ciudadana, una consulta electoral tan hostigada por el poder. El poder desde los diversos flancos ha atacado, ha confundido, ha desalentado, ha presionado gente para que se retire, ha condicionado a actores económicos para que no colaboren con instalaciones, nos negó la posibilidad de usar las escuelas, que es un derecho. Porque es que resulta que las escuelas y los colegios no son propiedad del PSV, no son propiedad de Nicolás Maduro, y estos señores del Estado han negado el derecho que tenemos nosotros a usar esas instalaciones para hacer nuestras elecciones. Hasta una elección del PSV las han hecho en las escuelas. A nosotros nos lo han negado. Por supuesto que eso trae dificultades porque vamos a tener que hacer la elección en una cancha, en una calle, y a pesar de eso, la sociedad civil venezolana, la sociedad democrática, se va a sobreponer y va a poder instalar los centros de votación y vamos a votar en toda Venezuela, lo cual no significa que no hayan problemas, dificultades que van a ser superadas en el curso del desarrollo del proceso. Tenemos que hacer una pausa, pero eso de los que habla usted, que han frenado, que han atropellado el proceso, que han perseguido el proceso, también fueron respaldados por algunos candidatos, algunos ya no están dentro de la primaria, pero por algunos candidatos que decían, esto tiene que estar avalado por el Consejo Nacional Electoral, debe contar con la anuencia del Consejo Nacional Electoral, y a mí, en una rueda de prensa, me supieron decir que confían ciegamente en el Consejo Nacional Electoral y en los procesos que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿cómo se mide usted, que piensa tan distinto a ellos en una primaria, con estas personas que definitivamente distan de lo que usted acaba de decir? Ya volvemos con más de Francas Noches. César Pérez Viva es candidato a la elección primaria por el movimiento Concertación Ciudadana. Estamos conversando con él sobre el tema de la primaria, que ya se celebra el 22, el domingo. Y me encantaría saber, después de que dice que la primaria fue atacada por todas partes, pero fue atacada por un gobierno, por unos poderes, que además fueron respaldados por candidatos que estaban dentro de la primaria, muchos siguen dentro de la primaria, y esos decían, no, es que tiene que estar el Consejo Nacional Electoral, tiene que ser con la anuencia del Consejo Nacional Electoral, y sin duda alguna, si no participa, esto será un desastre. Usted ha dicho todo lo contrario, usted ha dicho aquí va a haber una participación ciudadana importante, y aunque va a haber seguramente algún tipo de irregularidad, como siempre la hay en un proceso electoral, usted confía ciegamente en la comisión y confía ciegamente en el proceso que se va a dar. Ahora le pregunto, permíteme decir una palabra, ¿cómo usted se inscribe en un proceso de primaria con gente que es tan distinta y piensa tan distinto? Bueno, porque esa es la democracia, el pluralismo. Si todos fueran
Pero esa gente lo acompaña si usted gana, ¿no? Perdóname, espero que se sumen y espero que entonces buscamos los puntos de encuentro. Y precisamente la naturaleza de la democracia es la posibilidad de que existiendo criterios y pareceres distintos podamos concurrir a presentar esos puntos de vista al ciudadano, y es el ciudadano el que decide, el que toma la iniciativa con su voto de cuál política y cuál liderazgo es la que va a elegir para ejercer la conducción, en este caso la representación de toda la oposición democrática venezolana o de la oposición, digamos, formal venezolana para enfrentar al régimen en las elecciones del próximo año. Pero cuando usted habla de que confío ciegamente, las confianzas ciegas no existen. Confiamos en la honorabilidad de la Comisión Electoral. Confiamos en que actúan con recta intención, ¿me entiende? Eso no quiere decir que no puedan tener errores como todo un ser humano y como toda organización humana. Por algo yo aprendí un principio llamado la perfectibilidad de la persona humana y la perfectibilidad de la sociedad. Entonces todos vamos perfeccionando. Ciertamente en una etapa del proceso se discutió si entraba o no el Consejo Nacional Electoral y acordamos pedirle asistencia al Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué ocurrió? Que el Consejo Nacional Electoral no respondió, el gobierno disolvió el Consejo Nacional Electoral. Y entonces la Comisión de Plenaria no tuvo otro camino que hacerla por su cuenta. Cuando ya estamos en la fase final, vuelve y aparece el Consejo Nacional Electoral ofreciendo una cooperación. Yo lo llamé el caramelito de cianuro, porque ya cuando faltan pocos días me vienes a ofrecer ayuda y cuando le digo, sí, ayúdanos con las escuelas, ayúdanos con la seguridad, dijeron, no, nosotros queremos hacer otra primaria distinta. Y entonces obviamente eso lo genera, eso produce una desaveniencia y nosotros no tenemos otro camino que salir adelante porque no podíamos parar una convocatoria que ya estaba fijada para el 22 de octubre. ¿Ya armó el gabinete César Pérez Viva? No, eso es pavoso, armar gabinete antes de tiempo. Cuando yo sea electo presidente, haré, por supuesto, en primer lugar, la consulta necesaria y convocaré a los mejores venezolanos para tener un gobierno de unidad nacional que garantice la restitución de la democracia y sobre todo le devuelva la esperanza a los venezolanos, sobre todo la unión de la familia y sobre todo los pobres que están sufriendo demasiado en este momento porque nadie puede vivir con las pensiones, con los salarios que Maduro tiene. Nadie se puede curar en ningún hospital de Venezuela porque se está muriendo la gente de mengua en los hospitales. Y yo tengo una tarea que cumplir una vez que ustedes me entreguen la responsabilidad de conducir los asuntos del Estado. ¿Qué tiene que decirle a esta gente que dice, yo solamente votaría por alguien joven que no tenga una historia en la políca, porque considero que suelen tener rabo de paja, porque considero que pues ya ellos cumplieron su ciclo? Usted ha tenido una historia en la política, usted ha sido gobernador, no ha dejado de estar en la política venezolana, y he sido diputado. Ha sido diputado. ¿Y qué le tiene que decir a esa gente que dice, no, yo solo apuesto por un joven? Bueno, yo respeto esas opiniones. Y se ha apostado, aquí apostaron a un joven en 1998, un joven teniente coronel que había dado un golpe de Estado, que nunca había estado en política, y le entregaron al país todos los poderes y aquí están los resultados. Entonces el país lo que necesita no es ni un joven ni un viejo. El país lo que necesita es una persona consciente, madura, experimentada, porque la conducción del Estado supone un conocimiento del país, un conocimiento de la gestión pública. Es como cuando usted tiene o va en un avión y entra en una zona de turbulencia, el piloto se enfermó y hay que sustituir al piloto. Y llama en los pasajeros, ¿hay algún piloto? Y entonces sale uno y dice, bueno, yo estoy nuevecito, todavía no me he terminado de graduar de piloto, pero más o menos sé cómo funciona. Y más atrás, no, bueno, yo tengo apenas un año, pero no he manejado 747, lo que he manejado son unas avionetas Cessna. Y otro, atrás hay otro, no, yo sí, bueno, yo estoy retirado, ya tengo 10 años de experiencia en el manejo de todo tipo de aviones. ¿A quién le entregas la conducción del avión? ¿Vas a poner al que está apenas terminando el curso de piloto? ¿Le vas a entregar tu vida? Ah, no, tú vas a buscar al que mejor va a manejar el avión. No, esa respuesta la da la gente. ¿Verdad? Pero yo estoy seguro que el que me está viendo dice, Pizarra, yo no voy a permitir que se monte a conducir este avión en medio de esta turbulencia a alguien que no maneja bien esto. Entonces, así está Venezuela, estamos en una turbulencia, estamos en una situación muy delicada y usted no le puede entregar la conducción de la nave de la nación venezolana a cualquiera que aparezca de un día para otro. Doctor César Pérez Viva, hay una pregunta que tengo que hacer, sobre todo un día como hoy, donde se habla de la reactivación del diálogo en Barbados.
Primero, ¿qué opina sobre este diálogo y la reactivación del mismo? Segundo, ¿qué opina sobre los factores que están sentados en esa mesa de diálogo donde no está César Pérez Viva? Bueno, yo soy un hombre por naturaleza, por formación proclive al diálogo. Siempre he dicho que lamentablemente el gobierno de Maduro ha hecho del diálogo una herramienta para la manipulación política que no ha concurrido a ninguna de las mesas y de los encuentros con la disposición realmente de buscarle solución a la tragedia humanitaria y a la crisis política del país. De modo que para mí me huele capcioso que sea precisamente en esta última semana, cuando estamos el domingo con unas primarias, que ahora va a volver a aparecer en la mesa de diálogo. Precisamente faltando 3 días para la primaria, 4 días para la primaria. Ahí hay gato encerrado. Yo de verdad que no confío, porque los hechos me lo han demostrado, no confío en la palabra de estos señores que gobiernan. Y bueno, espero que los ciudadanos venezolanos que están allá sentados con el gobierno se acuerden de 2 temas claves, o de uno solo, que se llama derechos fundamentales, derechos humanos de los venezolanos. Eso supone liberación de los presos políticos, eso supone respetar el derecho de los venezolanos a elegir y a ser elegidos. Aquí hay venezolanos que no pueden ser elegidos porque están inhabilitados, y aquí hay 4 millones de venezolanos que no pueden elegir porque el gobierno tiene bloqueado el registro electoral adentro y fuera del país. Esos son 2 temas importantes que yo espero que tengan una respuesta en esa reunión que van a tener esta semana los ciudadanos que están allí en representación o en nombre o por cuenta de la oposición y los señores del gobierno. ¿Considera que hay gente que dice apoyar a las primarias públicamente, pero que por otro lado están jugando en contra? Siempre hay de todo en la viña del Señor. Hay gente que no es auténtica, que no es sincera, pero eso la gente se lo ve en la cara. Los que queremos de verdad que usted participe, que haya elección, que haya la oportunidad de manifestarse, que haya la oportunidad de decidir, de elegir. Bueno, usted nos está viendo en el escenario. A mí estos días me han llamado, me han pedido que me retire, que me vaya a la candidatura. ¿Y por qué me tengo que ir? Si yo le estoy presentando a Venezuela una propuesta muy seria, muy formal, le estoy proponiendo un servicio desde la perspectiva de la capacitación, de la experiencia para conducir la política y la unidad nacional. Entonces, yo creo que es la hora de la responsabilidad ciudadana y de que cada venezolano piense bien el voto que va a dar este domingo, porque no es un voto que puede llevarse solamente por una emoción. Es un voto que tiene que tener claramente planteado el desafío a desarrollar en los próximos meses y sobre todo el desafío de gobernar, de unir al país y de sacar a la nación de la tragedia. Nos toca despedir la entrevista. Oye, pasó muy rápido. Se nos pasa el tiempo en francas noches muy rápido. Como debe ser. Cuando se pasa el tiempo rápido es porque definitivamente fue interesante. Muy interesante siempre conversar contigo, mi querido amigo. Y así pero me que, quedó una saludos. pregunta en el aire. ¿Será que la hago? Hágala, eche para adelante. Cuando hablaba de aquellos con doble intención en la primaria, me refería a que, ¿qué opina usted sobre esa alianza Capriles-Rosales que después termina retirándose Capriles? ¿Eso suena turbio y oscuro o no? No, porque hay gente que es afín. Entonces, obviamente, yo me identifico, busco una alianza con quien yo me siento más cómodo. Por allí dicen que Rosales será el candidato definitivamente. Bueno, pero si no va a la primaria no puede ser candidato. Eso lo dice César Pérez Viva. Esa es una modesta opinión, pero ¿verdad? Si no va a la primaria, ¿cómo se va a presentar de candidato a la unidad? Bueno, señores de la opinión pública, eso es lo que ha dicho César Pérez Viva sobre los que vaticinan a Rosales como candidato. Ojalá quiera sentarse en la silla franca algún día. Invítalo, porque yo no puedo responder por ningún otro actor. Yo respondo por mi comportamiento. Estamos cansados de invitarlo a los dos. Pero bueno, por algo no se sentarán. Señores, agradecido con César Pérez Viva. Gracias a usted por su presencia en el programa. Él es candidato del Movimiento Concertación Ciudadana en la elección primaria. Así es, yo soy candidato en este momento independiente porque mi partido histórico está en manos del gobierno. Y como soy un hombre de la democracia cristiana, estoy abierto al entendimiento con todos los sectores de la sociedad venezolana que quieran cambio, que quieran un gobierno de inspiración democrática, con valores cristianos, con valores humanistas, con valores de paz, de respeto a la dignidad de la persona humana y que busque el cambio para el bien de Venezuela. Despedimos esta entrevista entonces. En la próxima parte vamos a hablar con Ramón Pedregal. Él es internacionalista e integrante de la red de artistas intelectuales. Hablamos sobre el conflicto entre Hamas e Israel. Ya volvemos con más.
vamos a cerrar el programa tocando tema internacional. La guerra entre Israel y Hamás, sin duda alguna, ha generado gran controversia en el mundo. El mundo entero está en vilo y preocupado por lo que ocurre en este espacio del mundo, en donde además se ha vivido un conflicto desde hace muchísimos años y la gente, la verdad, ha simplificado el conflicto en redes sociales, cuestión que me parece hasta irresponsable. Decir que el conflicto comenzó el 7 de octubre del año 2023, cuando es un conflicto que data de hace muchísimos años, o aterrizar el conflicto a la simplicidad del conflicto político venezolano y decir, bueno, si soy chavista, soy pro-palestino, si soy opositor, soy pro-israelí, si soy chavista, soy pro-Hamás, si soy opositor, soy pro-judío. Mucho cuidado con la irresponsabilidad de simplificar un conflicto y llevarlo a la política venezolana, porque son dos cosas muy diferentes. Vamos a hablar sobre este tema con Ramón Pedregal, internacionalista, integrante de la Red de Artistas Intelectuales. Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches a todos y un abrazo para todos vosotros. Buenas noches, bienvenido. Acá saludamos francas noches. Sin embargo, bueno, estando usted en España, ya casi allá son buenos días. Y quiero agradecerle por tomarse el tiempo. Sabemos la diferencia horaria y valoramos muchísimo que se haya tomado el tiempo para poder conversar. Nada, por mi parte podéis contar conmigo a cualquier hora. Bueno, por fíjese, Palestina trabajo todo el día. Hablar del conflicto entre Israel y Palestina, y en esta oportunidad, a partir del 7 de octubre, y como lo han reseñado medios de comunicación, hablar del conflicto entre Hamás e Israel. Y digo entre Hamás e Israel porque incluso he escuchado a movimientos palestinos decir, un momento, pero es que Hamás no es toda Palestina, igual que quienes hacen la guerra con Palestina desde Israel no es todo Israel, y existe gente que sí apuesta por la paz en ese territorio. Entonces yo no me atrevo, y sería injusto de mi parte, vilipendiar a los palestinos y tildarlos de agresivos, o vilipendiar a todos los judíos o a todos los israelíes y tildarlos de que ellos son los que están atacando o han atacado históricamente el territorio o son los que están en los asentamientos. Creo que es un acto irresponsable. En virtud del equilibrio, quiero preguntarle, doctor Ramón, ¿de qué manera usted define esta guerra? ¿Qué nombre le pone a esta situación que se reaviva? Porque esta situación no nace el 7 de octubre del 2023. Pues hay un asunto que creo que es muy importante que se conozca. Si no se conoce el punto de partida, no se puede conocer lo que está sucediendo. Lo que llamamos hoy Israel nace con la partición de Palestina y la entrega por parte del mandato británico en la ONU al sionismo internacional que funda o crea su supuesto Estado. Es un asunto artificioso que se va a instalar como continuador del colonialismo inglés, y eso comienza en noviembre del 47, se instaura en marzo del 48, y desde entonces, en esa fecha es cuando emprenden lo que llaman la Nakba, los palestinos llaman la Nakba, a su expulsión, la expulsión que el reciente creado ejército de Israel, a partir de las bandas terroristas que habían intervenido en el mandato británico, pues se dedican a la limpieza étnica y expulsan se habla de 850.000 y 1 millón de palestinos. A ver, disculpe que lo interrumpa. A mí sí me gustaría que aclaráramos ciertos términos, porque habla del sionismo internacional. Y hablar del sionismo internacional no es lo mismo que hablar de los judíos, ni tampoco es lo mismo que hablar de los israelíes, ¿no? No, para nada. Para aclarar ciertas cosas. Israelíes, judíos y sionistas son dos cosas diferentes, son tres cosas diferentes. Completamente. Otra cosa es que han tratado de mezclarlo, de apropiarse
determinados términos, porque así parece que encubren los acontecimientos. El sionismo es una ideología, es un elemento ideológico que surge en alguna medida entre los judíos, pero hay muchos elementos que lo componen. De hecho, los que se da como fundadores, los askenazis, son un sector que se afilia, por decirlo así, al judaísmo sin ser judíos, y que provienen en parte de Centroeuropa y una parte de Rusia, cuando triunfa la Revolución Soviética, que deciden marcharse para crear su propio Estado o su propio país. Entonces, no tiene nada que ver con el judaísmo como tal. El judaísmo es una religión y es tan respetable como todas las religiones. Ahora, muchos hablan de los asentamientos en la Franja de Gaza y que eso es lo que ocasiona el conflicto. Pero en el año 2005 se alega que Israel entregó la Franja de Gaza por completo, como se estableció en su momento en la norma de distribución. Le pregunto, ¿considera que esta entrega fue genuina y real o considera que el conflicto hoy es porque esa entrega nunca ocurrió en el año 2005? No, venía de la guerra que perdieron los sionistas y se vieron obligados por la circunstancia internacional a abandonar esa zona. Y el abandono conllevó el levantamiento de los asentamientos también. O sea, tuvieron que dejarlo. Pero el asunto, en cualquier caso, con respecto a Gaza, tiene muchas otras esquinas. Hace 17 años que establecieron un bloqueo total marítimo, aéreo y terrestre sobre la población de Gaza, que hoy suman un total de 2.300.000 personas. Ahora, esto que nos está alegando pudiera entenderse, no lo estoy acusando de que se entiende de manera definitiva así, pero pudiera entenderse como una justificación a lo que hizo Hamás el día 7 de octubre. Le pregunto, ¿esto justifica los hechos del 7 de octubre? No, el problema no está en el 7 de octubre. El problema está en 1948. Claro, pero el 7 de octubre también genera un problema y genera muertes, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Pero bueno, por poner un ejemplo que se podría extender a todos estos años. El año pasado, solamente en el año pasado, en 2022, murieron entre 600 y 800 palestinos a manos del ejército sionista, que es un ejército de ocupación colonial, no se olvide, y está así considerado en la ONU. O sea, no es que lo afirme yo, es que está en las instituciones internacionales considerado así. Pero además de eso, decía, entre 600 y 800 muertos o mártires, como dicen los palestinos, a manos de ese ejército de ocupación. Pero es que hubo 24.000 heridos, 24.000 heridos, entre ellos entre 150 y 200 niños murieron, pero además hubo 15.000 detenidos. O sea, si esto miramos años atrás, nos encontramos con que sigue la Nakba de manera continuada. No es un hecho puntual, es que durante todos estos años a Palestina se le dio, por ejemplo, el 46% de su territorio, y en este momento
La autoridad palestina solamente controla el 8% del territorio. Se nos acaba el tiempo, doctor Ramón, lamentablemente, pero no encontré respuesta a la última pregunta. Perdón. Y me gustaría tenerla, ¿no? Es decir, todo esto que nos está contando y el contexto histórico en el que nos está introduciendo, afortunadamente contamos con personas que conocen del tema en profundidad. ¿Justifica de alguna manera lo que ocurrió recientemente o lo que ocasionó Hamás recientemente en Israel? No, no se puede justificar nada. Lo que hay que ver son las causas de esto. Pero justificar, no se puede justificar nada. Cualquier muerte es una tragedia. Sería absurdo poner una cosa sobre la otra. Ahora, hay unos antecedentes que llevan consigo respuestas indeseadas, yo creo que por todos. Y los primeros, por los mismos palestinos. Cuando, por ejemplo, se dice es una guerra entre Israel y Hamás, yo creo que hay un error. Es una guerra entre Israel y Palestina, o entre un ejército de ocupación colonial y una nación que no ha obtenido o no se le ha permitido obtener su independencia. Pero la separación con Hamás la hace la misma autoridad palestina, la hace la misma ULP, la hacen analistas internacionales, se separan de Hamás y de la lucha de Hamás, de cierto modo. Aunque no luchen en contra de ellos, sin duda alguna se separan. Sí, pero hay un asunto, esos son conflictos en la lucha de liberación nacional que tienen que resolver ellos. El problema es que afecta a todo Palestina. Así es. Y afecta a todo Palestina, a todo el pueblo palestino, y yo diría más, y a muy buena parte de los judíos, que no son sionistas. El sionismo es una ideología de ultraderecha. Los judíos son pertenecientes a una religión como los católicos a la católica o como los protestantes a la religión protestante. No tienen nada que ver. Agradecemos muchísimo el tiempo que se ha tomado, agradecidos con Ramón Pedregal, internacionalista, integrante de la Red de Artistas Intelectuales. Lamentablemente el programa llegó a su fin, gracias por tomarse el tiempo, y a ustedes desde este espacio donde construimos la televisión informativa que tanto Venezuela merece, siempre apostaremos por la paz y buscaremos la verdad, que no es una opción, es nuestra convicción. Francas noches, Venezuela.